Código 3 presenta. Algo que se está haciendo costumbre en la región centro-sur del estado de Chihuahua. Primero que nada, muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de Código3.com. Un placer saludarlos justamente este día 22 de febrero del año 2023. Quienes saluda, su servidor amigo Ramón Manuel Gallego Rayos, acompañado de mi compañero y amigo Miguel Ángel Villalba Llamas en los controles, agradeciendo a Sandoval Trajes a la Medida. Recuerde, estamos ubicados por la avenida del Parque Oriente, número 711. Usted, amigo, se va a casar, 6 meses de anticipación a su boda es lo mejor para que usted elija su traje. Tenemos gente profesional que le va a decir qué color, qué estilo y sobre todo, lo más importante, la calidad que usted se merece para ese evento tan importante. Sandoval Trajes a la Medida presenta este noticiario. Hoy, desafortunadamente, a las 7 de la tarde se reportó un accidente vehicular. De nueva cuenta, 2 jóvenes, 2 menores de edad que tripulaban un automóvil en color rojo, le intentaron ganar el paso al tren. Este video fue captado por un ciudadano de Meoqui que viajaba a bordo de su bicicleta, captando este momento, a lo mejor de esas personas que ya veían lo que era un momento oportuno. Un momento en el cual podía ocasionarse una imprudencia en el volante. Desafortunadamente, un joven muere y otro se debate entre la vida y la muerte. Momento me informan donde participa un vehículo con un choque con el tren, donde desgraciadamente pierde la vida al parecer un menor de edad entre 15 y 16 años. Asimismo, otro jovencito es trasladado a un nosocomio aquí de la ciudad de Delicias y bueno, lamentable este accidente. Señor, aquí tienen más o menos cómo ocurrió el hecho. ¿Se sigue presentando el querer ganarle el paso al tren? Bueno, desgraciadamente en la mayoría de los accidentes así es. Queremos ganarle el paso a la locomotora y sucede este tipo de accidentes. Aquí principalmente el exhorto es para la ciudadanía que tengamos mucha precaución. Si vemos que ya viene el tren, bueno, pararnos, hacer nuestro alto a unos cuantos metros de la vía para evitar cualquier tipo de accidente. Esa es la recomendación que le hemos estado dando en las escuelas con el Departamento de Educación Vial, que le estamos llevando a los niños y a los jóvenes para que inviten a sus padres a no hacer caso omiso de cuando viene el tren. Ya es preferible perder unos minutos a tener un hecho lamentable donde sigamos teniendo víctimas fatales en este tipo de accidentes. Señor, en este caso, pues desgraciadamente son menores los 2 participantes. Así es, al parecer son los datos preliminares que tenemos, que son 2 jovencitos entre 15 y 16 años, en el cual desgraciadamente uno pierde la vida en el lugar del accidente y como se lo mencionaba, el otro es trasladado a un nosocomio de la ciudad de Delicias para su valoración y esperemos que tenga una pronta recuperación este jovencito. Meoqui tiene 3 puntos problemáticos o solamente es uno, o que nos pudiera platicar en eso. La vía cruza por 3 puntos en la ciudad. Así es, bueno, como usted lo menciona, nosotros tenemos 3 puntos, dos los marcamos
como más críticos, y por eso estamos haciendo esta campaña de educación vial enfocada a los estudiantes desde el nivel básico, media superior, para que tomemos conciencia de este tipo de accidentes, donde, bueno, como usted lo mencionaba ahorita, Marcita, muchas veces queremos ganarle el paso al ferrocarril, al tren, y sucede este tipo de accidentes. Creemos que estamos convencidos, la instrucción de nuestra alcaldesa, la arquitecta Miriam Soto, es esa, trabajar con los jóvenes, trabajar con los niños, que es donde muchas veces más entendemos, que es el que le llama la atención al padre de familia, donde le dice que no use el teléfono al ir conduciendo. Muchas veces es un factor también muy grande decírselo, que la distracción del teléfono, no quiero decir que en este caso haya sido eso, pero sabemos que en muchos de los accidentes el teléfono los distrae, o vienen con la música, vienen chateando y no prestan atención a lo que es su zona de defensa, a la defensiva, y suceden este tipo de accidentes. Entonces, ese es el exhorto, que nos concentremos cuando vamos conduciendo, dejemos el teléfono de lado, vayamos bien concentrados, y bueno, si ya viene el tren, hacer el alto, esperar que pase la locomotora y ya poder seguir avanzando. Descanse en paz este jovencito, y sobre todo ya nos dijo el director de Seguridad Pública del municipio de Meoqui, nuestro buen amigo Víctor Orona Holguín. Corona, la información detallada de lo que sucedió en este accidente. Mencionar el tema que dice el teléfono celular, muchas veces la música en alto. El video que le presentamos en un principio, se escucha como pita el tren. Obviamente no estamos justificando el tema del tren, porque si se fija son momentos, segundos, únicamente lo que se grabó ese video. No sabemos si pitó con más anticipación, cómo se debe de realizar. La velocidad del tren, sí. Muchos dicen que es demasiado alta, pero hay que reconocer. Me ha tocado ver, justamente, me ha tocado escuchar en la zona centro, sector norte de Delicias principalmente, cómo desde muy distancia retirada el tren empieza a pitar. Me ha tocado ver. Y sí, muchas veces alcanzamos a pasar y otros, pues prácticamente de una manera apurada lo intentan regresar. Hay información de que en estos días puede venir gente de México, de Ferromex, no únicamente a Delicias, sino también ya a Meoqui. Es el segundo accidente que pasa en Meoqui en menos de 15 días, amigos, lo cual llama poderosamente la atención. Ya fue Camargo, Delicias y Meoqui. Un punto rojo en cuestión de accidentes con el tren, el que está convirtiendo la región centro-sur del estado de Chihuahua. Lamentamos y sobre todo, pues llamamos por enésima ocasión a seguir teniendo lo que es la precaución en los accidentes contra el tren. Tratar de evitarlos, más que nada, al tren, nomás una cosa le voy a decir, es difícil que se frene. Imposible. Muchas veces nuestros vehículos vamos muy cargados, ¿qué decimos? Está difícil frenar. Los que manejan trailer, ¿qué decimos? Muy difícil que se frene. Ahora imagínense nada más. El tren, prácticamente imposible. Tenemos más información de hoy. Se registró también otra muerte en el mismo vecino municipio de Meoqui, donde la autoridad municipal, pues únicamente lo que se da a conocer hasta el momento, trascendió hace unos momentos del cuerpo de una persona sin signos vitales al exterior de las instalaciones de Cruz Roja Mexicana en el municipio de Meoqui. Esto fue minutos antes de las 6 de la tarde. Arribó una camioneta particular en color blanco con una persona del sexo masculino herida al caer un motor encima cuando se encontraba reparándolo. La información indica de que estos dos personas llegaron con el hombre en la caja del vehículo, como podemos ver las imágenes. Se habla extraoficialmente, insisto, que tenemos la información de lo que es el tema, nada más y nada menos, de cómo pues se vio la movilización por parte de Seguridad Pública, y tenemos más información en cuanto a lo que se refiere esto que es de llamar mucho la atención. Es algo importante y es algo que debemos de mencionar, cómo se movilizaron para llevar la Cruz Roja Mexicana
Ahí llegó esos signos vitales. Se habla de que son de Chihuahua capital. Hasta el momento no hay más información por parte de Seguridad Pública de Meoqui, ni tampoco por parte de la Fiscalía General del Estado. Seguiremos informando a través de www.código3.com. El día de hoy se reportó un incendio, se movilizó al Departamento de Bomberos, Seguridad Pública y sobre todo a los trabajadores de la empresa Coppel, ya que se reportó un incendio en lo que viene siendo la cocina. Tenemos la información a detalle. Seguimiento, ¿verdad?, a los diferentes simulacros que tenemos programados, ya que el ingeniero Jesús Valenciano nos ha encargado, ¿verdad?, que reforcemos lo que es la actividad en cuestión de la prevención y la autoprotección. Y pues aquí lo que son las tiendas departamentales de Delicias no están fuera de esta instrucción. Vamos a estar trabajando con ellos. El día de hoy se dio un importante simulacro, ¿verdad?, un importante trabajo en coordinación con las diferentes dependencias de auxilio. Esto se presentó ahora en Coppel del Charro, aquí por la avenida del Charro, en el número 305. Ahí es donde está instalada esta empresa. Y pues se hizo el llamado a las 10:30, ¿verdad? Se recibió este llamado a lo que viene siendo el C4, donde el C4 coordinó, ¿verdad?, todo este trabajo, hizo llegar Seguridad Pública, Vialidad, a Protección Civil, a lo que viene siendo el Departamento de Bomberos, donde todos, en coordinación con los brigadistas que ya fueron capacitados previamente por parte de Protección Civil, hicieron un trabajo coordinado, donde se tuvo una evacuación de 34 personas, de las cuales 29 son colaboradores de la empresa, los 5 restantes son visitantes. Entonces todo este trabajo se llevó desde las 10:30 y pues duró 21 minutos el ejercicio, en el cual pues se activó el sistema de emergencia y todos estuvieron trabajando en coordinación con un tiempo de respuesta bastante positivo, ¿verdad? Como es lo que es Seguridad Pública, 5 minutos con 23 segundos, lo que viene siendo Cruz Roja, 9 minutos con 17 segundos, y lo que viene siendo Bomberos, 8 minutos con 16 segundos. Todos estos tiempos de respuesta son muy buenos tiempos, y lo que nos llamó mucho la atención fue el tiempo de evacuación del inmueble, que es un inmueble pues está de tamaño mediano, y se tuvo un tiempo de respuesta de evacuación de 2 minutos con 51 segundos. Con diferentes actividades y sobre todo muchas empresas hoy festejaron el Día del Agrónomo. Tenemos una información muy importante, 22 de febrero, Día del Agrónomo. Felicidades a cada uno de ellos y vamos con información de este día y este festejo. Exactamente, en México el 22 de febrero, se festeja el Día del Agrónomo. Esto viene a que fue cuando se inauguró la primera universidad de agrícola de México, la Universidad Autónoma Chapingo. Entonces quedó instituido el Día del Agrónomo el 22 de febrero. Aquí en nuestra facultad tenemos una serie de eventos, precisamente de que nosotros tenemos la carrera de ingeniero agrónomo fitotecnista. Parte de estos eventos pues incluían conferencias, incluían demostraciones en parcelas de aquí de la facultad y presentaciones de libros de autores de aquí de nuestra facultad también. Tuvimos en la mañana un evento solemne en la Plaza del Agrónomo, aquí en Ciudad Delicias. Luego tuvimos ya el evento de la jima de sotol. Esta pues es de una plantación de sotol que tiene aquí la facultad y que se va a meter a destilación para sacar una edición conmemorativa de sotol, que vamos a trabajarlo con la empresa
Soto la Hacienda, para el 2024, una edición conmemorativa de los 70 aniversarios de la Universidad Autónoma de Chihuahua. La importancia del agrónomo en la región, señor, es muchísimo. Exactamente, nos encontramos en una región que tiene un perfil eminentemente agrícola y el estado pues es agrícola y es forestal. Entonces, la poca disponibilidad que tenemos actualmente, el sector agrícola de recursos, estamos hablando del recurso agua, los altos precios de fertilizantes, semillas, hacen imprescindible la figura del ingeniero agrónomo para asegurar la sustentabilidad alimentaria en el país. El mensaje de felicitación precisamente para los mismos profesionistas. Pues agradecerles por la labor que han hecho para generar un país sustentable en cuanto a lo agroalimentario. Agradecerles a los padres de familia que por 55 años le dieron la confianza a la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales para formar ingenieros agrónomos fitotecnistas, pues que impactan de manera positiva en el campo de México. Seguimos con más información. El día de hoy la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, se reunió con los alcaldes de diferentes municipios de nuestro estado de Chihuahua y sobre todo para conocer las inversiones tan importantes que vienen para cada uno de los municipios. Para Delicias vienen 25 millones. La información la va a conocer el presidente de Delicias, Jesús Alberto Valenciano García. Hoy estuvimos en una convocatoria que hace el gobierno del estado junto con el gobierno federal para aprobar el ejercicio de recurso del 2022 en torno a convenios de inversión Estado-Municipio que salieron de los recursos de un fondo que se llama FICE, vía el COPLADE, y fuimos a la aprobación de nuevos proyectos en cuanto a montos por municipios para este próximo 2023. Hay una bolsa de cerca de 300 millones de pesos que se aprobaron ya, de los cuales Delicias estamos esperando al menos 25 millones de pesos y nos vamos a empezar a sentar en áreas de atención muy prioritarias que nos han marcado tanto el gobierno federal como el estado, que son las mismas que nosotros hemos venido siguiendo. Hablamos de agua potable, alcantarillado, electrificación, luminarias y por supuesto pavimentación en las zonas más vulnerables, que es a los lugares donde se enfoca este tipo de presupuesto, de partida presupuestal, valga la redundancia, y ahí les hemos entregado ya proyectos para atender en el sur de la ciudad y sobre todo en colonias rurales varios proyectos para nuestro municipio. También para el municipio de Meoqui viene un fuerte apoyo por parte del gobierno del estado. De esto nos habla Miriam Soto Ornelas. Y valores de la población en 18 países en América Latina. Y en estos estudios se miden estas actitudes, comportamientos y valores. Y les platico por qué. Les platico que esa crisis de representación y esa crisis de gobernabilidad que vivimos en el hemisferio es en mucho, yo diría casi todo, porque cuando los gobiernos hacemos dejar un legado intangible de trabajo conjunto, un para qué, un recordatorio cotidiano y permanente de que juntos, así como estamos hoy aquí, es indispensable con una vivienda digna. Y es algo que también los alcaldes aquí presentes y otros en la entidad nos han pedido sobremanera. A quienes viven bajo un techo endeble o entre paredes frágiles, dedicaremos más de 35 millones de pesos para mejoramiento de vivienda en municipios como Casas Grandes, Ignacio Zaragoza y Jiménez. Salud con rehabilitación de unidades médicas y mejoras en los centros de servicio por todo el estado. Aquí vamos a trabajar en colaboración con... Hola, buenos días. Nos encontramos aquí en Palacio. Acaba de terminar la reunión del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado y la verdad pues estoy muy contenta porque el municipio de Meoqui participa con recursos del FICE para este año 2023 que serán dirigidos a 3 rubros, que es salud, vivienda y drenaje pluvial. Y bueno, pues estas obras vienen a fortalecer el trabajo que venimos haciendo. Bueno, pues muy contentos por este recurso que va a llegar a nuestro municipio.
Tenemos información muy importante del municipio de Lizas y justamente hablamos del Departamento de Desarrollo Humano y Bien Común, donde bien dirige el joven Enrique Valenzuela. Da a conocer el tema de los apoyos sociales que se empezaron a dar y uno de ellos son las becas donde se solicitaron 8,000 y únicamente se van a poder otorgar 100,000. Tenemos la información y justamente también están esperando la entrega de tarjetas para dárselas a los que las fueron requeridas y más que nada a los que fueron el estudio socioeconómico y se ganaron este apoyo por parte del gobierno municipal. Bueno, seguimos trabajando en el tema de los apoyos sociales por el encomienda del alcalde ingeniero Jesús Valenciano. Bueno, estamos muy contentos de que ya salieron la lista de los beneficiados. Son alrededor de 6,000 personas las que están beneficiadas. Tuvimos 8,000 solicitudes, lo que nos habla que lamentablemente alrededor de 2,000 personas pues no alcanzan a entrar en esos apoyos sociales. Y pues bueno, se está haciendo el esfuerzo para que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Les digo, son alrededor de 6,000. Se tuvo mucho cuidado de que fuera gente que lo necesitara, gente de escasos recursos. Igual siempre comentamos, si hay alguien que observa alguna situación que diga, oiga, es que ese no necesita, avísenos, con mucho gusto nosotros mandamos un trabajador social para que verifique y revisamos. Si no verifica, se le retira el apoyo. Si no se necesita, se le retira el apoyo, en dado caso que haya habido ahí algún falteo de información o algo por parte del solicitante. Pero varias veces nos hemos topado de que parece que no necesita, pero pues ya entras a la casa, hay situación de niños con discapacidad o hay una situación de alguna comunicación económica debido a la ausencia del esposo, o alguna cuestión adicional que a primera vista no se ve, pero con un estudio sale, ¿no? Señor, había una situación en cuanto a los bancos, las fechas de los bancos, de las tarjetas. Sí, estamos en espera que el banco nos pase fecha para la entrega de las tarjetas. Una vez que tengamos esa fecha, le avisamos a la gente para que nos pueda acompañar y entregarle la tarjeta donde va a recibir estos apoyos sociales. ¿Las listas ya están publicadas? Las listas están publicadas, tanto en las redes sociales del municipio o pueden ir a la Dirección de Desarrollo Humano y Bien Común o a los centros comunitarios. Ahí pueden verificar si su nombre aparece. Si no aparece, comuníquese con nosotros y verificamos cualquier situación, le explicamos si fue aprobado, por qué, si no fue aprobado, también por qué. En muchas de las ocasiones es simplemente de que ya no hay el recurso suficiente para apoyar a más personas. Hoy inició la cuaresma, sí, justamente los 40 días para llevar a cabo el festejo más grande, la resurrección, y esto inició con el miércoles de ceniza. El párroco Javier Ruiz nos da a conocer esta información justamente de lo que se celebró el día de hoy y sobre todo lo que viene en los próximos 40 días. Exactamente, oficialmente comienzan los 40 días, que es lo que significa cuaresma, como preparación a celebrar la resurrección del Señor, que es la fiesta más grande de la fe cristiana. Arrepiéntete y cree en el Evangelio, palabra que se utiliza cuando se impone la ceniza. Pues sí, todo motivando a las personas que reciben la ceniza a que se arrepientan, en el sentido de que las cosas que sienten que están haciendo mal, como les he dicho, pues damos pasos equivocados, nos desviamos del camino que debemos vivir y caminar, hacemos lo que no agrada a Dios ni al prójimo. Es convertirse, arrepentirse de esto, y la palabra es conversión, ¿no? Volver un poco a Dios, al camino recto, a los pasos adecuados y acercarnos un poco más a Dios y al prójimo, ¿no? Entonces, con el miércoles de ceniza arranca el tiempo de conversión. Exactamente, ¿no? Esta es la palabra central, conversión, significa convertirte, volver a lo que, volver a lo que hemos dejado, ¿no? Hemos dejado nuestra cercanía con Dios, al amor al prójimo, nos hemos vuelto egoístas, ambiciosos, materialistas. Entonces hay que volver un poco al camino para el que Dios nos creó y a la dignidad bautismal, que es ser hijo e hija de Dios y vivir tal como tales, ¿no? Y solo eso se hace pues convirtiéndonos, cambiando, enderezando y dirigirnos un poco más hacia Dios para que la Pascua sirva precisamente eso,
cambiar y celebrar la muerte del hombre viejo, del ser viejo, al hombre nuevo que nos ofrece Dios, ¿no? Ha de recordar usted que justamente en las primeras cuadras del sector norte de Licias, justamente por la avenida entre calle Central y calle Segunda, hicieron reparación la Junta Municipal de Buen y se aprovechó para pavimentar estas vialidades. El día de hoy, justamente, se estuvo haciendo a cabo la pinta, lo que es señalamientos de lo que es separar los estacionamientos. Cada uno de ellos, justamente, se llevó a cabo esta pinta y también los carriles, además de los pasos peatonales. He estado ahí elaborando lo que es los compañeros de señalamiento y pintura con la división de carriles, asimismo algunos cruces peatonales, ¿verdad?, que tenemos pendientes. De igual manera ahora se dieron la tarea de hacer lo que es la división de carriles en la vialidad de Las Moras, este tramo desde la carretera federal hasta lo que es la avenida Plutarco Elías Calles. Por ahí ya estaba la gente solicitando este servicio y por lo que hoy se dieron la tarea a implementarlo. Asimismo, también algunos señalamientos gráficos faltantes que también la ciudadanía está solicitando, se están ya sea reemplazando o colocando desde abajo con su poste metálico y asimismo la pantalla. Señor, si algún ciudadano desea hacer alguna petición de este estilo, ¿qué es el procedimiento? Por ahí el señor alcalde y el municipio se dieron la tarea a implementar una página que es de Licias Touch. Por ahí nos llegan las solicitudes y nosotros aquí nos coordinamos con los compañeros de señalamiento y pintura para darle seguimiento y sacar esas tareas. Hoy en sesión de Cabildo se llevó a cabo la aprobación justamente de la convocatoria para el premio al mérito ciudadano. Tenemos la información justamente de este gran evento. Así es, ya se aprobó la convocatoria para la entrega de la medalla al mérito ciudadano fundadores. En ese mismo sentido, en cascada, pues se hacen dos aprobaciones. Una, por supuesto, la convocatoria con el reglamento. El consejo, que el consejo en esta ocasión lo va a integrar un representante de Coparmex, un representante del Club Rotario, un representante de la Asociación de Estudios Históricos y dos regidores, que es el de Gobernación y el de Cultura, que es Rocío Beltrán del Río y David Gallegos. Y se aprueba también ya la designación del trazo de la ciudad, que es acá en la avenida Agricultura, para que el día 1 de abril se pueda llevar a cabo ahí la sesión solemne y poder celebrar pues el 90 aniversario de la fundación. Dentro del marco de esta sesión solemne pues se va a entregar la medalla al mérito ciudadano fundadores el 1 de abril. En días pasados le informábamos de las primeras audiencias que se iban a llevar a cabo en cuanto a las demandas laborales. Hay que recordar pues que antes únicamente era entregar oficios, llevar a cabo las investigaciones y en días pasados pues anunciábamos de la primera demanda que se llevará a cabo, pero ahora en sistema oral. Hay que mencionar que vienen cambios y uno de ellos es ya se llevó a cabo la primera demanda laboral. En resolución tenemos la información. Finaliza, todo lo que es el procedimiento, este primer procedimiento laboral que se implementó el año pasado, pero finaliza con la audiencia que tuvimos el día de hoy, o sea, la continuación de la semana pasada que también aquí estuvimos acompañando. ¿La sentencia se puede mencionar, señor? ¿Cómo vio este proceso más rápido? Sí, mira, a comparación de lo que es el sistema anterior, sí es un procedimiento que hasta ahorita sí resulta más rápido. O sea, a lo mejor sería muy pronto para evaluar si siempre va a ser así, porque es el primer procedimiento, pero a comparativa del anterior, sí resulta un procedimiento más rápido, entendiendo de que el procedimiento comienza desde noviembre, con lo que es la audiencia prejudicial, con lo que es la conciliación, y finaliza el día de hoy, y también atendiendo a que falta en sí de que se dé cumplimiento a lo que sería la sentencia que se emite el día de hoy. ¿Sí? En el modelo anterior, en el sistema, anterior, ¿cuánto tardaban? Es que era muy variable, por eso sería muy, a lo mejor, complicado darte, tal cual, una opinión. Entonces, era muy variable, pero sí estamos hablando de que aproximadamente como un año aproximadamente en lo que finalizaba lo que es el juicio. Y también entendiendo de que en el sistema anterior no existía esta cuestión de lo que es la audiencia prejudicial. Entonces, este procedimiento resulta hasta el momento más rápido que lo que era el sistema anterior. ¿Una mayor formalidad, licenciado, podría ser? Sí, en parte sí, porque
tiene que ver, como ustedes lo vieron, o sea, que ustedes estuvieron aquí siguiendo lo que fue este juicio, de cómo ahora todo se desenvuelve frente a lo que es el tribunal. O sea, que el juez está presente en todo momento y que está atendiendo lo que son todas las audiencias y lo que son todas las inquietudes y dando la voz a ambas partes en lo que es el procedimiento. Anteriormente, te digo, si bien es cierto, también pues intervenía lo que era el presidente de la Junta, pero pues digo, también existía, como mencionas, a lo mejor un poco más de informalidad, de que pues, ambas partes tenían ahí comunicación y tenían ahí ese tipo de diálogos para tratar de conciliar, ¿no? De negociar. Agradezco su fina y amable atención, que tenga usted una feliz noche, agradeciendo a Sandoval Trajes a la Medida. Estamos ubicados por la avenida del Parque Oriente, número 711. Recuerda, amigo, si usted se va a casar, vaya, elija su traje, ahí tenemos profesionales que le van a decir cuál es el que le queda a su medida, el estilo y sobre todo el color. Sandoval Trajes a la Medida, patrocinador oficial de este noticiero. Descanse, que tenga usted una excelente noche. ¿Estás pensando en remodelar tu casa y vas a construir? Materiales Jaques. Tenemos más de 20 años al servicio de la región. Te ofrecemos revuelto, arena, caliche y ensolve. Además, tenemos el servicio de retiro de escombro. Todo a un superprecio y excelente calidad. Puedes comunicarte al teléfono 639-100-2544, 639-100-2544, o bien visita nuestras instalaciones ubicadas en la calle 39 Sur, número 1610, Colonia Lindavista. Abrimos todos los días de 7 de la mañana a 5 de la tarde en un horario corrido. No esperes más, ven, te esperamos. Materiales Jaques. ¿Buscas seguridad en tu casa con un bonito estilo? En Herrería Rigma puedes encontrar bonitos diseños en portones, barandales y rejas. Tenemos en venta portones eléctricos, americanos o en herrería. Contamos además con refacciones y mantenimiento para tu portón eléctrico. Automatizamos tu barandal. Si quieres asegurar tu negocio, también contamos con cortinas metálicas. Pide tu cotización al 639-111-6245. 639-111-6245. O puedes visitarnos en calle 36 Sur, número 407, en Colonia Tierra y Libertad. Trabajos garantizados, 10 años nos respaldan. Solo en Herrería Rigma. Llegó el agua de delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero.